Hola a todos, hola comunidades inmunes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. Hoy quiero hacer un repaso de productos que considero buenísimos y que realmente valen cada centavo. Cuando entramos a la farmacia vemos miles de productos, no sabemos realmente qué es bueno, qué es malo y qué es puro marketing. Se me ocurrió hacer un video hablándoles de 5 productos que son realmente buenos y que realmente vale la pena invertir en ellos. Son productos capaces de mejorar nuestra piel en un montón de aspectos y se los tengo que contar. Hoy en día, por suerte, ya no vemos a la piel simplemente como una capa protectora que está ahí. Hoy la entendemos como un ecosistema dinámico, un órgano vivo con una actividad metabólica que requiere precisión científica para mantenerse sana. En español, no podemos ponerle cualquier cosa y pretender que funcione bien. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, nos vemos bombardeados por miles de productos nuevos cada semana. Promesas de piel de porcelana en 3 días, envases lujosos que cuestan una fortuna, pero que cuando analizamos su lista de ingredientes, nos damos cuenta de que no hay mucho por detrás. Por eso, hoy decidí hacer este video. Como les decía, seleccioné 5 productos de skincare que valen cada centavo. Su relación costo-beneficio clínico es imbatible. Son productos cuyas formulaciones están respaldadas por décadas de investigación y sistemas de liberación prolongada. Pero antes de entrar en la lista, necesito que entendamos un concepto fundamental que nos va a servir para entender todos estos productos de hoy. La función de barrera de la piel. Imagina tu piel como una pared de ladrillos. Los ladrillos son las células, los corneocitos, y el cemento que los une es una matriz compleja de lípidos, ceramidas, colesterol, ácidos grasos. Cuando ese cemento se degrada por el sol, la contaminación, el uso de productos agresivos, perdemos agua, un fenómeno llamado pérdida de agua transepidérmica. Una piel que pierde agua es una piel inflamada, vulnerable a las bacterias, que envejece prematuramente. Los productos que vamos a ver hoy tienen una misión principal: proteger, reparar o potenciar esa barrera. Habiendo dicho esto, arranquemos. Primer producto, el bálsamo Cicaplast Baume B5+, de la Roche-Posay. Y cuando yo digo que soy fanático de este producto, es porque soy fanático de este producto. Miren cómo está mi bálsamo. Si tuviera que elegir un solo producto para llevarme a una isla desierta, creo que sería el Cicaplast Baume B5 de la Roche-Posay después del protector solar. En 2026, este producto ha trascendido las farmacias para convertirse en un estándar de oro en la recuperación post-procedimiento y en el cuidado diario de pieles sensibilizadas. ¿Por qué? Es que vale cada centavo. Bueno, mucha gente piensa que el Cicaplast es solo una crema espesa para cuando te quemas con el sol, y eso es un gran error. La magia, o más bien la ciencia de esta formulación, reside en su capacidad para intervenir en las 3 fases de cicatrización cutánea: inflamación, proliferación y remodelación. Vamos a hablar un poco de su fórmula, de sus ingredientes. Primero, tiene pantenol al 5%. A esta concentración, el pantenol no solo es un humectante, agonista de la regeneración cutánea, actúa estimulando la proliferación de fibroblastos, que son las células encargadas de fabricar colágeno y elastina en la dermis. Cuando te aplicas Cicaplast en una zona irritada, estás literalmente dándole a tus células el combustible químico necesario para dividirse y cerrar la brecha de la barrera cutánea. Algo que también justifica su precio en 2026 es el madecasócide. Este activo se extrae de la centella ciática. Estudios recientes han demostrado que el madecasócide modula las citoquinas proinflamatorias, es decir, le dice a tu cuerpo: deja de inflamar esta zona, vamos a enfocarnos en reparar. Y no puedo olvidar la actualización que tuvo este producto. Por algo se llama B5+. Es la inclusión de tribioma. Esto es ciencia aplicada al microbioma cutáneo. Nuestra piel no está sola. Vivimos con millones de microorganismos. El tribioma es un complejo prebiótico que asegura que las bacterias beneficiosas que viven sobre la piel prosperen, impidiendo que bacterias oportunistas causen infecciones o brotes. Sí,
En nuestra piel estamos llenos de bacterias y no todas son malas. Debemos quitarnos esa idea de necesito matar todas las bacterias para estar sano. Hay bacterias que sí hay que erradicar. Hay bacterias con las que debemos convivir para estar sanos. Debemos hacernos amigos. Bueno, ¿cómo usar este producto para sacarle el mayor provecho? No lo uses como una crema hidratante de todos los días si tenés piel grasa, porque su base es manteca de karité, que puede ser bastante pesada. Mejor usarlo como tratamiento de rescate. Si te pasaste con el retinol, si te hiciste un peeling, si tenés los talones agrietados, si te quemaste con el horno, o incluso si tenés una pequeña irritación en los párpados, el Cicaplast te puede servir un montón. Cuando tu piel necesite reparación, para eso está el Cicaplast. Si te muerde un perro, si te ataca un león, estamos de acuerdo que esa no es la indicación del Cicaplast. Cuestiones superficiales se pueden tratar con él. Un tubo de estos dura meses y es como comprarse varios productos en uno. Realmente lo vale. Espero que a ninguno de ustedes lo haya atacado un león alguna vez. ¡Estúpido! Yo no sé si alguna vez lo probaron, pero voy a seguir apretando este pomo para que vean la textura del Cicaplast. Tengan en mente que es un bálsamo, ¿sí? ¿Qué es un bálsamo? Un producto pesado, oclusivo. Está a punto de necesitar ser cortado, ¿no? Pero voy a seguir apretando para que lo vean. Miren la textura que tiene. Cuéntenme acá en los comentarios si ustedes son de hacer esto, de trujar el pomo hasta que salga lo último. Es una textura pesada, de bálsamo, que ustedes se la aplican y deja la piel un poco blanca hasta que se absorbe y se siente que está ahí. Te hace efecto oclusivo, ¿no? Necesitamos que se quede ahí protegiendo la hidratación, potenciando el efecto de los activos reparadores. La verdad es que a mí me encanta tener el Cicaplast en el botiquín y usarlo para un montón de cosas. Ya les digo, la irritación de, por ejemplo, usar muchos retinoides, quemarse con el horno, quemaduras solares, para todo eso sirve el Cicaplast. Sus componentes también sirven para prevenir la aparición de estrías o tratar las estrías que recién aparecen. Se lo puede usar también para la cola de los bebés, se lo puede utilizar para la irritación que aparece en las piernas después de mucho roce pierna con pierna. La verdad es que tiene un montón de usos. Sin dudas, el Cicaplast vale cada centavo. Cuéntenme en los comentarios si lo usaron alguna vez y qué opinión tienen de este producto. Sigamos con el siguiente producto, el Aquaphor de Eucerin. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿por qué voy a comprar Aquaphor si la vaselina pura es más barata? Bueno, es una excelente pregunta y la respuesta está en la bioquímica de la oclusión. La vaselina o petrolato es un oclusivo al 100%. Forma una capa impermeable sobre la piel. Esto suena bien, pero a veces la piel necesita algo más. A veces requiere un intercambio de vapor de agua y oxígeno para sanar de forma óptima. Aquaphor es lo que llamamos una barrera semioclusiva. Contiene petrolato o vaselina, es verdad, 41% de su fórmula es petrolato. Esto le da su capacidad oclusiva, pero a diferencia de la vaselina, que es 100% petrolato, el Aquaphor tiene además lanolina, que es un lípido que imita muy bien los aceites naturales humanos, y glicerina. La glicerina es un humectante que secuestra el agua del ambiente y la lleva hacia el estrato córneo, mientras que el petrolato la mantiene ahí adentro ocluida. Su fórmula también tiene bisabolol. Este es un ingrediente derivado de la manzanilla que en 2026 se considera como un ingrediente estrella por su capacidad para reducir el eritema, o sea, el enrojecimiento de la piel, y calmar la señal de picazón en las terminaciones nerviosas de la piel. La fórmula del Aquaphor es mucho más compleja y completa que la de la vaselina. Ocluye, como la vaselina, es verdad, pero además calma, hidrata, desinflama. Seguramente habrán visto en redes sociales la técnica de slugging. Muchos la hacen con Aquaphor. Consiste en aplicar una capa de este bálsamo oclusivo como último paso después de la rutina nocturna. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque al aplicar Aquaphor sellas todos tus serums y cremas que aplicaste antes sobre la piel. Es especialmente bueno para utilizar después de un producto hidratante. No se recomienda después de un activo irritante, porque puede aumentar la irritación y no queremos aumentar la irritación. Sin dudas, este es un producto multifuncional para labios partidos, para cutículas, para evitar las rosaduras al correr, para curar tatuajes. La verdad es que es un producto buenísimo. Si no lo vieron nunca, se los voy a mostrar. Van a ver que tiene una textura muy similar a la de la vaselina, porque como dijimos es 41% petrolato. Entonces cuando lo sacan se ve así. Es como una vaselina. Esto es lo que yo uso en los labios, que muchas veces me preguntan ¿qué te pusiste en los labios y demás? Aquaphor. ¿Ven? Es medio como una vaselina
como más uniforme, pueden aplicar en la zona donde necesiten y la van a poder sentir durante horas. Puedo asegurar que la hidratación, la oclusión duran horas. La verdad es que es buenísimo. Personas que estén tomando, por ejemplo, isotretinoína, personas que tengan la piel muy reseca por alguna cuestión, personas con los pies muy resecos que sienten que nada termina de hidratárselos, prueben con el Aquaphor. Yo les puedo asegurar que es un antes y un después para la piel. Yo tengo como varias versiones de Aquaphor. Siempre me aparece alguno en los bolsillos, en las mochilas, porque realmente lo uso y les puedo asegurar que vale cada centavo. Y dura un montón, ¿eh? Este pomo, no sé, meses y meses. Cuéntenme su experiencia, si usaron Aquaphor, cómo les resultó y para qué lo usan. Hablemos ahora del siguiente producto, la crema antirrugosidades de CeraVe. Si tenés esa textura rugosa en los brazos, la famosa piel de gallina, keratosis pilaris, o si sentís tu piel corporal opaca, áspera, este producto es una obra maestra del skincare. Normalmente los productos que exfolian tienden a irritar y los que hidratan no logran quitar las células muertas de la piel. CeraVe logró romper con esa dicotomía con esta crema, porque su fórmula contiene, por un lado, ácido salicílico. El ácido salicílico es un exfoliante liposoluble. Esto significa que puede atravesar el sebo y entrar en el poro para disolver ese pegamento que mantiene unidas las células muertas. En la keratosis pilaris hay un exceso de queratina que tapona el folículo. El ácido salicílico entra, lo limpia, lo vacía y ayuda a mejorar la textura. Su fórmula también tiene urea al 10%, que uno de mis ingredientes favoritos de la historia. Es un factor de hidratación natural que a concentraciones bajas hidrata, pero al 10% se convierte en un queratolítico suave. Ayuda a que la piel se desprenda de forma natural y retenga agua simultáneamente. Esta crema también tiene 3 ceramidas esenciales. De nada sirve exfoliar si dejas la función de barrera de la piel alterada. Bueno, CeraVe incluye 3 ceramidas distintas que son lípidos exactos a los que le faltan a una piel seca. Es decir, ayuda a reforzar la función de barrera. Otra cosa que le suma valor y hace que valga la pena tener este producto es la tecnología MBE, multivesicular. Para entender qué es esta tecnología, ustedes imaginen una cebolla. Cada capa de crema contiene activos. Cuando te la aplicas, la capa exterior se libera inmediatamente, pero las demás capas internas se van disolviendo lentamente a lo largo de 24 horas, como pasaría con las capas de una cebolla. Esto garantiza que tu piel reciba una dosis constante de hidratación y exfoliación, evitando ese pico de irritación que causan otros ácidos. Keratosis pilaris, talones gruesos, rodillas engrosadas, piel corporal opaca, son todas cuestiones que podemos tratar con este producto. Tiene una textura pesada, eso es cierto. Se siente en la piel varias horas después de aplicada. Es por su componente oclusivo que asegura que los ingredientes activos sigan funcionando una vez aplicados. Si no la probaron, les aseguro que es un camino de ida. Quiero que la vean. Soy fanático de este producto. No saben lo que esperé para que llegara a Argentina. Fue uno de los últimos lanzamientos. No la teníamos acá. Creo que llegó el año pasado. Y yo desde el día 1 dije, quiero que llegue la crema antirrugosidades. Miren, si ustedes la ven así, puede parecer la crema hidratante común de CeraVe, pero la textura distinta. Es bastante pesada. Tiene una textura como más... Si bien es cremosa, yo diría que es como una mezcla entre crema, algo de vaselina. No sé, es una textura medio extraña. Pesada, muy linda, oclusiva. Se la aplican y la van a sentir, ya les digo, horas después de aplicada. Para casos de keratosis pilaris, piel muy reseca, esto es bueno, ¿sí? Ustedes se la aplican y con el correr de los días van a ver que se genera como una especie de peeling que va haciendo que esa piel engrosada se vaya renovando y quede cada vez más suave, libre de textura. La verdad es que es un 1000 esta crema. Cuéntenme si la probaron, cuéntenme si la conocen, cuál fue su experiencia usándola. Pasemos ahora al siguiente producto. Es un producto de limpieza. Muchas personas con piel grasa cometen el error de usar limpiadores muy agresivos. Piensan que limpiar más o dejar la piel tirante es mejor. En 2026 sabemos que esto es una receta para el desastre, porque se daña la función de barrera. Quiero hablarles de uno de mis limpiadores favoritos. Miren, está acá usado porque es el que tengo yo en el baño. Es el Kleenex Gel de Panalab y es un limpiador que realmente vale la pena conocer. Este gel utiliza un sistema de tensioactivos equilibrado. No usa limpiadores fuertes que puedan ser muy irritantes, sino que usa alternativas más suaves que limpian sin alterar las proteínas de la piel. Contiene en su fórmula ácido salicílico,
pero en una concentración diseñada para una limpieza diaria. Esto permite que mientras te lavas la cara, el ácido salicílico empiece a trabajar en los puntos negros, la textura de la piel, los filamentos sebáceos, pero se enjuaga antes de que pueda causar irritación profunda. Además, este limpiador está enriquecido con extracto de pomelo rosado, que aporta una acción antioxidante natural y ayuda a regular el pH de la superficie cutánea. La verdad es que es un gel que rinde un montón. Con una sola gota tenés suficiente para lavarte toda la cara. En comparación con otros limpiadores de marcas de lujo que cuestan el triple, la verdad es que Kleenex ofrece una limpieza técnica superior porque respeta el manto ácido de la piel. Se puede usar en la cara, pecho, en la espalda. La verdad es que hace mucha espuma y es muy cómodo de aplicar y enjuagar. Es un excelente producto para complementar rutinas de personas con piel grasa, con acné, incluso pieles mixtas que no sean sensibles. Si buscan un limpiador que aporte sensación de limpieza pero sin irritar, puedo asegurar que es el limpiador para ustedes. Yo lo conocí cuando estaba en la residencia de Dermato y al día de hoy, tantos años después, sigue siendo uno de mis limpiadores favoritos, sin duda. Recuerden, si su limpiador les deja la cara roja o tirante, están gastando dinero en destruir su propia piel. Opten por una opción de limpiador que logre una buena limpieza sin dañar la función de barrera. Llegamos al quinto producto y sé lo que están pensando. ¿Una barra de Dove? ¿En serio? Sí, muy en serio. En el mundo de la dermatología sabemos que la barra de Dove no es un jabón, es un Syndet o detergente sintético. Y entender la diferencia te va a ahorrar un montón de plata en cremas reparadoras que no necesitarías si no usaras jabones agresivos. Nuestra piel es ácida por naturaleza, tiene un pH entre 4,5 y 5,5. Ese manto ácido es nuestra primera línea de defensa contra hongos y bacterias. Los jabones tradicionales, incluso los artesanales o los de glicerina, se fabrican mediante saponificación, un proceso que resulta en un pH mayor a 7, extremadamente alcalino. Lavarse con ese tipo de productos es como usar desengrasante de cocina en la cara. Disuelve las ceramidas, los lípidos de la piel, que tanto nos cuesta construir. ¿Por qué es que Dove vale cada centavo? Bueno, primero por sus moléculas limpiadoras. El isetionato de sodio es el agente limpiador principal de este producto. A diferencia de los jabones, sus moléculas son muy grandes, y esto es clave. Al ser tan grandes, no pueden penetrar a través del estrato córneo, limpian la suciedad superficial, pero no entran en las capas profundas a desordenar tus lípidos. Segundo, tiene un cuarto de crema humectante, contiene ácido esteárico, un ácido graso que se deposita en la piel mientras te lavas. Los estudios muestran que tras el lavado con esta barra, la piel tiene incluso más lípidos en la superficie que antes de lavarse. Es posiblemente el producto con mejor relación ciencia-precio del mercado. Sirve para el rostro, si bien no es la mejor opción de limpiador y lo sabemos, existen limpiadores específicamente diseñados para ser utilizados en la piel de la cara, y sirve también para el cuerpo. Es el estándar de oro para el cuerpo. Si sufrís de picazón en las piernas después de bañarte o de eczemas, deja de comprar geles de ducha caros con fragancias fuertes y volvé a lo básico. La barra de Dove, la original, es una opción buenísima para tener en cuenta. Ahora bien, quiero escucharlos a ustedes. ¿Han probado alguno de estos productos? ¿Tienen algún producto tesoro que sientan que vale cada centavo y que no mencioné hoy? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Si quieren que haga una segunda parte de este video, también díganmelo acá abajo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.